¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí escuchando un poco de la ciencia. Esperemos a los demás mientras que programamos. ¿Cómo va todo? ¿Qué tal todo? Entrega más en este espacio que hemos creado, denominado Propuestas para el Desarrollo. ¿Por qué propuestas para el desarrollo? Vemos con suma preocupación lo que está aconteciendo no solamente a nivel del orbe, sino específicamente en el país. Hoy nuestro ministro de Salud fue sumamente enfático al mencionar que le sorprendió la aglomeración de personas en las calles, pero un pueblo con hambre, donde no hay trabajo,
necesita ir a buscarlo. Y sobre esa búsqueda es este conversatorio en el cual primeramente me quisiera permitir presentar a nuestros invitados del día de hoy. En primera instancia tenemos al director de la Escuela de las Ciencias de la Administración de la Universidad Estatal a Distancia, el doctor Federico Lee, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio. Doctor, bienvenido. Muchas gracias Jack, por invitarme a este espacio y vamos a ver qué podemos aportar para seguir mejorando este país y esta humanidad. Gracias, doctor. En segunda instancia, tenemos a un consultor especialista en el tema de negocios, en el tema de tecnología. Ha estado en varias industrias trabajando. Es profesor en diferentes universidades reconocidas a nivel de Costa Rica. Es candidato a doctor por el Tecnológico de Empresas y estoy hablando del señor Gabriel Silva. Gabriel, un gusto de tenerte acá el día de hoy con nosotros. Bueno, vamos a ver como dice don Federico, cómo podemos contribuir y desarrollar la temática, ¿verdad? Muy bien, bienvenido. Ahora, luego de esto, tenemos a otro amigo, los tres son amigos, otro amigo en este programa, al candidato doctor Óscar Sanabria, con una amplia experiencia en el campo de la economía, en el sector agrícola. Actualmente es director de la carrera de producción animal en la Universidad Técnica Nacional y también candidato doctor por el Instituto Tecnológico Costa Rica, específicamente en temas de comportamiento, economía experimental, que sabemos que es una de sus pasiones. Y bueno, Óscar, bienvenido a este programa el día de hoy. Un gusto, colegas, estar con ustedes para reflexionar acerca de cómo vemos nosotros el panorama actual y qué soluciones podremos aportar. Muy bien. Gracias por estar acá con nosotros. Hay una realidad inherente en el mundo. Le estábamos leyendo el día de ayer y estamos dándole seguimiento intensivo a toda la información y el conocimiento que viene desplegándose en materia de la afectación que ha dado el coronavirus a nivel mundial. Nos hemos enfocado mucho en el último informe del Banco Interamericano de Desarrollo, donde me voy a permitir hacer una breve introducción con algunas consideraciones propias de este servidor sobre lo que el informe plantea, lo cual me parece que es de sumo interés para poder encauzar apropiadamente la conversación. Número uno, se habla sobre el tema de la política fiscal y uno de los aspectos que se enfatiza es que más allá de aumentar la demanda, debe compensar la caída de los ingresos, la política fiscal. Otra de las cosas que se habla para el tema de las pequeñas y medianas empresas, ante esta vorágine del desempleo y de la pobreza que ha venido aumentando, deben ir incentivando cada vez más créditos que les permitan tener una liquidez adicional a las empresas y sobre todo prorrogar en el tiempo los pagos que correspondan. Algo que nos ha llamado también la atención es cómo Estados Unidos pierde su hegemonía económica y China viene poniéndose en la palestra económica, en donde casualmente ayer el doctor Lee me hacía unas alusiones a las cuales le voy a pedir que más adelante se refiera, por favor, sobre cómo ha venido impactando esta economía, por ejemplo, en materia de la ruta de la franja y la seda, por citar un ejemplo, que se ha venido desarrollando en temas de logística, que ha venido posicionándose muchísimo. Creemos que todo el concepto de cadena de abastecimiento va o está tomando una hegemonía adicional y más allá de esa hegemonía va a representar un impacto en la economía. Y más adelante me voy a referir por qué. Algo importante que establece el informe, el rol de los bancos centrales. Y esto por la credibilidad que han venido ganando en la región. Costa Rica no es la excepción. Y aquí dos precisiones importantes. Número uno, el tema de lograr bajar las tasas de interés.
Entendemos que hay un proyecto de ley sobre el tema que están trabajando los señores y las señoras diputadas. Luego también vemos la compra de bonos, por ejemplo, al gobierno, que es una de las propuestas que recientemente estableció William Hayden, el reconocido economista que todos conocemos, del exgerente del Banco Nacional, en donde mencionaba los 8,000 millones de dólares que existen en reservas monetarias, de las cuales el gobierno puede ponerlas a disposición y que el Banco Central las compre, y esto le generaría casi inmediatamente 565,000 millones de liquidez adicional. Y vemos también como un actor importante en nuestro país, un expresidente, como lo es el doctor José María Figueres Olsen, ha sido ampliamente consistente en esa propuesta también. Y eso nos ha llamado la atención. Otro de los temas es cómo, decía el informe, del 90% de las empresas que se han visto afectadas, 7 de esas, es decir, casi alrededor del 70-75%, han perdido recursos, han perdido capacidades y han decidido quebrar o cerrar. Tal es el caso como lo que aconteció recientemente y fue publicado en los diarios de circulación, el caso de Cemex, por ejemplo, que el día de hoy decide cerrar sus operaciones momentáneamente. Algunos pensamos que sí va a afectar la economía, otros dicen que no, pero depende de la acera donde usted lo pueda interpretar. Otro de los aspectos que llama mucho la atención, y sobre esto sí quiero hacer un hincapié importante, el crecimiento del crédito en la región. ¿A quién se le debería dar crédito y a quién no? Es una de las disyuntivas que marca el informe. Y en nuestra consideración, que aquí viene mucho el tema de la innovación y sobre todo la capacidad que tengan estas empresas de transformarse para poder convertirse en cadenas de valor añadidas a las grandes empresas en el país. Y esto también en el marco de la economía social solidaria, estoy seguro que don Federico nos puede aportar muchísimo, especialmente en el tema de los conglomerados, de la generación de conglomerados. Bueno, en este marco introductorio, el cual quise tomar unos minutos, quisiera empezar preguntando, ¿cuál es la posición de Costa Rica hoy en tema de materia económica? ¿Y cuál es la visión que tiene cada uno de ustedes a futuro? Entonces, en materia económica voy a empezar con Oscar para que nos pueda dar una argumentación sobre qué es lo que él ve, hacia dónde podríamos estar en los próximos 6 meses. Por ejemplo, el informe del Banco Interamericano de Desarrollo dice que los países de la región, su Producto Interno Bruto va a estar oscilando entre el -1 y el -3%. Eso es un montón. Eso es un montón. Entonces, en esa línea, Oscar, adelante, por favor. Gracias, ya, colegas. Bueno, se habla, hoy vi un reporte en la mañana que las estimaciones de nuestro crecimiento -3.1, eso en realidad es muy doloroso desde la perspectiva económica. Estábamos nosotros a medio río tratando de salir un poquito y acomodarnos en todos los ajustes fiscales y en todo el andamiaje en materia fiscal y en materia monetaria también que veníamos trabajando desde hace dos años. Y se viene esto, ¿no? En realidad, eso es como ir cruzando a mitad del río, nadando y le pongan un salveque a uno con un saco de cemento encima. O sea, básicamente entonces, ahorita, esencialmente, el panorama nuestro económico es un panorama básicamente que requiere estrategias de alivio y de sobrevivencia en los distintos agentes económicos. En otras palabras, tenemos que tener en esta primera gran fase de choque la inteligencia suficiente y la capacidad de tener consensos y un gran consenso nacional
para poder entonces llegar a acuerdos. En ese sentido, yo creo que lejos de pensar en soluciones fáciles, como se arrancó al inicio de meterle un impuesto a los salarios, Okay. me parece a mí que, pues, que falta mucha imaginación ahí y mucho pensamiento. Es una decisión que básicamente al final lo que no se van lágrimas, se van suspiros. Creo que fue desechada y, pues, y también el gobierno hizo caso a muchas recomendaciones para poder aprovechar un poquito el tema de los diferenciales de los precios del petróleo, por un lado. Por otro lado, también tratar de obtener algún beneficio derivado de la disminución de tasas de interés a la baja que va ahorita en el mercado internacional para poder aliviar un poco el servicio de deuda. En realidad, yo creo que es un ciclo de recesión, de shock, que en realidad tiene que manejarse de una forma muy prudente. Yo creo que ahorita lo que nosotros debemos concentrarnos en Costa Rica es esencialmente, desde la perspectiva económica, a aliviar lo que está sucediendo, eventualmente hacer que las empresas puedan tener la capacidad de accesar una estrategia tipo velero. ¿Qué es lo que hace un velero cuando está en medio de la tormenta? Pues arriar las velas, cerrar las escotillas, esperar que el mar te haga para arriba, para abajo, te dé vuelta, pero el agua no entra, y el día siguiente que sale el sol se despliegan las velas y sigue adelante navegando. Pues entonces yo creo que en ese sentido hay una cantidad de recursos interesantes, están disponibles. En otras palabras, lo que quiero decir es de que debemos optar por el financiamiento interno de todas las estrategias de alivio a las empresas y consecuentemente a las familias indirectamente. Yo creo que las políticas estas del plan de subsidios a las familias, si bien es cierto, es un alivio, pero yo prefiero empleo que limosna, ¿no? Entonces creo yo que deberíamos nosotros enfocar en los esfuerzos en poder dotar de mecanismos que permitan a las empresas poder seguir operando. Gracias a todo el ajuste fiscal que se hizo, Hacienda y la Caja tienen una cantidad impresionante de información de las empresas que puede utilizarse para discriminar los niveles de ayuda que se le pueden dar a las distintas empresas en diversas circunstancias. Mucho del tema acá es de dónde se pueden sacar. Tú hablaste de un tema de tasas de interés, hablaste de créditos, etcétera, etcétera. Tenemos que estar claros que cualquiera de las decisiones que en este momento se tomen implican una inyección de liquidez importante al sistema, que eventualmente puede crear un nivel de inflación que, según conversaciones que he tenido con colegas más leídos en temas económicos, puede andar en el orden del 5% al finalizar este año. Eso implica también que eso de una u otra forma es un impuesto indirecto, que permite al gobierno poder hacer frente a las necesidades de liquidez que tiene para financiar los programas de alivio, y eventualmente va a tener que pensarse también en una pequeña devaluación, de forma tal que inclusive de algunas oportunidades a la exportación, haga muchísimo más fácil y más barato, entre comillas, el reactivar el turismo. Pero en síntesis, creo yo que la situación es muy complicada. Debemos enfocarnos en poder rescatar y mantener la mayor cantidad posible de empresas, canalizar el ingreso de las familias a través de las empresas, de las micro o microempresas, básicamente, y tener un plan alterno a la par de todas aquellas empresas que están en la informalidad. De manera tal que el nivel de consumo no se caiga, porque hablando con colegas que están en la industria alimenticia, estiman de que el agregado o la demanda agregada en la disminución o en el apagón que hemos tenido representan aproximadamente el 30% de la industria alimentaria, imagínense. Eso de una u otra forma es un problema. El hecho de que Cemex haya cerrado, podría uno pensar que, bueno, que
puede haber algún impacto en la industria de la construcción, lo cual es muy preocupante, porque también tienen una demanda agregada muy grande en temas de demandas. Pero en fin, Así es. creo yo que hay fuentes internas de liquidez a las cuales el Estado puede echar garra para financiar con una buena dirección del gobierno las necesidades de alivio. Por ejemplo... Pero entonces esos 8.000 millones de dólares que están en reservas monetarias. Déjame, ya te voy a hablar de eso, Primero, yo diría que primero debemos ver, por ejemplo, ahorita a nosotros los que estamos en la educación, vemos que nos hemos dado cuenta que hay una gran brecha digital. Definitivamente, en el caso mío propio, pues ahorita eso es una de las principales limitaciones que tenemos nosotros para poder expandir o salir a cerrar el cuatrimestre y poderse arrancar el otro, una brecha digital impresionante. Entonces creo yo que el montón de millones que tiene el Fonatel es una excelente forma de poder auxiliar familias para permitir competitividad y para permitir innovación y permitir una cantidad importante de mejoras y de innovaciones que la gente necesita, y ahí están los fondos para hacer eso. Yo entiendo que son un montón de millones de dólares, cientos de millones de dólares que están ahí que pueden echarse. Luego vemos el caso del INSS, que de sus utilidades saca 75.000 millones, que es casi el 50% más que el dinero que se espera recaudar del diferencial de combustibles, que son 50.000 millones. Entonces, del Fonatel. Luego, de banca de desarrollo también se pueden obtener fondos frescos. Hay un montón de inversiones que están ahí. Claro. Luego existen otra serie de recursos que el gobierno puede echar garra en alianza con los diputados porque requieren de algunas modificaciones de leyes importantes rápidas, pero he visto que operan con bastante eficacia. Okay. Entonces, creo yo que el alivio a las familias pues va a estar complicado. Ese alivio va a generar presiones inflacionarias. Ojalá que sea una inflación manejable, que se acompañe de alguna devaluación y poder entonces salir y tener entonces las plataformas necesarias para la reactivación, que nos va a llevar el resto del año tratando de mantener la nariz fuera del agua y posiblemente el próximo año a reactivar los sistemas. Ahora, el tema de las reservas, de meterle garra a un octavo, como dice William Heyling y José María Figueres también lo ha dicho, eso no es así de fácil. Eso puede mandar mensajes muy complejos a la comunidad internacional, sobre todo a la comunidad financiera internacional, acerca de eso, pero es una fuente. Ahora, esa fuente en realidad no es que están así disponibles, las reservas están invertidas en cierto tipo de recursos. Entonces, una vez que el Banco Central pueda recomprarse esos instrumentos y inyectar esa liquidez al sistema, lo cual, si es una inflación que puede ser recuperada muy rápidamente, o sea, generamos inflación, pero la recuperamos muy fácilmente a través de distintos esquemas, podría ser importante porque damos liquidez al sistema y apoyamos los servicios de alivio. Entonces no es tan fácil, creo yo que ahí podemos tener instrumentos más importantes. Ahora, respecto a las políticas monetarias, respecto a tasas de interés, ya se ha hecho bastante, sobre todo la disminución de tasa básica pasiva, pero la tasa básica pasiva en realidad tiene piso, pero no tiene techo. En otras palabras, cuando uno va y empieza a indagar los contratos de préstamo de la gente, dice, bueno, sí, la tasa básica pasiva disminuyó a 3%, pero el piso de tu crédito es del 5%. Es irrelevante. Dicen los banqueros que eso se puede renegociar, que esto, que el otro. Pero el tema del crédito es un tema que se las trae y no cubre un tema tan grande. Entonces, yo cuando he estado ahorita lleno de ansiedad, es que veo que los mensajes y la información se circunscribe a los temas médicos y policíacos, los cuales está bien, pero yo no veo al presidente del Banco Central ni veo al ministro de Hacienda por lo menos una vez a la semana hablando acerca de por dónde va la cosa, estructurando, dando un poco de fe, porque como yo decía ayer, ya, precisamente hoy, mañana y pasado, que es quincena,
Sí, hay una cantidad impresionante de compatriotas que ya no tienen quincena. sí, Y mucha de la alacena se vació esta Semana Santa y las así es, tarjetas de crédito deben estar reventadas. así es. Y si no te mata el bicho, te mata el hambre, ¿verdad? Pero entonces tenemos que pensar en dos momentos. Un momento de darle Alivio, de alivio. sostenibilidad o alivio a la economía y otra de A reconstrucción. las familias, Sí, a las familias a través de las empresas. Yo creo que el alivio tiene que ir a través ahí, de la empresa, no a través, tiene que ver también las familias, pero el grueso del alivio tiene que darse a través del sostenimiento de los activos productivos de las pequeñas, medianas empresas, de todas las empresas asociativas, de forma tal de que puedan enconcharse, poder sostener la planilla en un porcentaje claro, y mantener la capacidad productiva de forma tal de que al momento en que las condiciones sanitarias permitan gradualmente ir retomando las actividades, estén en capacidad de poder reactivarse totalmente. Pero si las desmantelamos, eso va a ser un caos. ¿qué piensa el doctor Lee con respecto a poder darle ese alivio financiero a las pequeñas y medianas empresas y convertirlas parte de las cadenas de valor de las grandes empresas para poder generar esa incorporación a sus cadenas de producción y en su defecto poder generar riqueza a través de los principios de economía social solidaria? ¿Qué piensa, doctor Lee? Bueno, eso ha sido muy difícil a través de la historia en Costa Rica. Se dice, desde que se crearon las zonas francas, fue con el afán de que se diera un encadenamiento de un 75 o 80%, como se hace en Chile. Aquí, si acaso, llegará al 12, 20%. Son industrias muy sofisticadas y nos hemos propiciado los PAE 1, PAE 2 y PAE 3 en los años 80, que algunas cooperativas y algunas empresas se sumaron a ellos, les ayudaron a dar un paso, pero no a la innovación ni al desarrollo, que es lo que ocupan estas grandes transnacionales. ¿Y qué es el problema de estas? Siempre lo he discutido, que siempre lo único que nos dejan es W, o sea, trabajo, adecuación. Trabajo. Uh-huh. Y lo peor es el caso Intel y muchos casos que vienen y van, contratan a los costarricenses porque les dan unos salarios más competitivos que el de la media, pero el momento en que consiguen otro país que se nivela, el ejemplo ahora cuando Intel emigró a la India, a esas personas o esos profesionales de clase media alta los dejó con un montón de deudas. Entonces el encadenamiento, volviendo, ha sido prácticamente imposible, pero bueno, hay un error. El gobierno, lo que se hizo con la depresión de los años 30 en los Estados Unidos, muchos creen que es un chiste, pero es cierto. Contrataban personas para que hicieran huecos en las calles de Nueva York y otros los cerraran atrás. ¿Por qué es eso? Que lo que hacemos es crear trabajo y el trabajo impulsa el motor de la economía. Uh-huh. Si grabamos, ¿quiénes son? A las personas que nos, como dice vulgarmente el tico, nos capan por adelantado en Costa Rica el impuesto al salario a los funcionarios públicos. Somos los únicos. De ahí se realimenta nuevamente. Pero totalmente. Si les rebajan el salario, si no lo van a hacer ahora la inflación que viene más, entonces, ¿qué es lo que hace? Empieza a una parte importante del consumo de Costa Rica a reducirlo. Entonces, son muchas piezas que empiezan para atrás. Vamos, ok, a las pymes, MIPYMES, cooperativas, asociaciones de desarrollo, asociaciones de campesinos, la 470, todos los tipos que hay. ¿Cuál es el problema? Costa Rica sigue el modelo español, el modelo francés. Si vemos que Francia, el centro, sale todas las calles que dice que supuestamente conectan a todo Francia. En España también es el colmo, no se puede ir de Galicia a Barcelona, que está en línea recta. Hay que desviarse 1.200 kilómetros para pasar por Madrid. Y eso lo tenemos. Costa Rica tenemos que para hacer negocios no podemos pasar directamente de Limón a Liberia o de Limón a la zona sur. Hay que pasar, pero si todavía eso lo ponemos, que la banca de desarrollo ha sido una utopía, hay cientos de miles de millones de colones. Aparte de eso, nadie toma en cuenta que el Banco Popular tiene en fideicomisos por cada 6 meses, hay un porcentaje de lo que pagan los patrones de la Caja de Seguro Social, que son miles de millones, que tampoco se ponen, están muertos.
Si nos ponemos a ver, todo eso es mentira, no baja. Y si aparte de eso nos ponemos a ver que es una mentira, es una falacia, Costa Rica, el desarrollo de Costa Rica es la GAM. Y a veces ni la GAM, porque a veces llegamos a la Alajuela y Cartago, y Heredia, y perdóneme, pero ya en Naranjo no existe nada, ni en Paraíso tampoco. Entonces, ¿cómo vamos a encadenar esas pymes? Entonces es donde vemos que se dan préstamos de 10 millones, 15 millones a una cooperativa, a lo otro, pero no está dentro de un engranaje y quiebra. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, cuestiones que ustedes conocen, que está proponiendo hacer centros inteligentes de alta tecnología, que me imagino que luego don Gabriel va a hablarnos de eso, donde pueda ser una parte para desarrollar, ahí sí, esos dineros se puedan dar. Pero, o sea, territorios innovadores, estamos hablando. Territorios innovadores. Con una alta densidad y aprovechar los recursos y capacidades de la zona y explotarlos de acuerdo a la necesidad que hay. Correcto, pero siempre y cuando el pueblo tenga poder de adquisición. Pero si ya yo sé que a mí no me va a pagar mi anualidad, no me va a pagar esto, y hace tiempo viene, y tras de eso se evalúa el colón, técnicamente cada vez gano menos. Entonces tengo que hacer reacomodos. Ya en lugar de yo llevar a lavar el carro, que eso fomentaba pequeñas pymes, a las personas más pobres que trabajan ahí, y ya no lo voy a comprar en una soda. Entonces ya los ruteros, o sea, vea, como con solo un hecho que hace el Estado, que no está fomentando la regla económica, que al fomentar el consumo, fomenta el dinero. Y al fomentar el dinero en la calle, le doy confianza a los emprendedores, a los empresarios, a los startups, para que hagan empresas. Nadie arriesga. Y luego, yo siempre lo he dicho, aquí hay un freelancer muy alto con las tarjetas de crédito. Una tarjeta de crédito de la máximo riesgo, que es en España, es de 8% anual. Acá en Costa Rica es del 56%, o sea, 7 veces más. ¿Qué hacen eso? Claro, todos los bancos de Costa Rica y interés de usura, por supuesto, como lo decía ahora don Oscar. La tasa baja al 3, hasta menos, está el LIBOR está al 1.5. Pero eso es, como decían los viejillos de antes, burro amarrado por tigre suelto. ¿Qué es renegociar la deuda? Que le pide un montón de cosas y le va a salir mucho más caro. Entonces, el Estado ha permitido que la banca privada coja los costos, y la ineficiencia y lo otro, y eso más eficientes para que cobre mucho más la tasa de interés. Con solo un hecho, que el Estado realmente baje las tasas de interés de inmediación y se puede hacer, solo ahí le estaría generando, es una prueba que hicimos, por ejemplo, en la Asociación Solidarista de la UNED, donde se bajó el interés, donde vimos que, bueno, el 80% de los que trabajamos en la UNED estamos altamente endeudados, entonces se bajó el interés, se bajó el interés y eso nos aumentó a nosotros el flujo. Aumentar el flujo nos ayudó a otras cosas. Claro. Entonces, aumentan los negocios. Eso es lo que tiene que hacer el Estado. Porque eso le digo, bueno, yendo a los territorios, a las pymes, mi pymes, sería algo irresponsable yo decir que podemos fomentar las pymes y las MIPYMES si no hay dinero para consumir. ¿Qué hacemos en este momento? ¿Qué sería buena idea? Pero toma tiempo. Retardamos mucho. Ahora en este momento están perdiendo todas las cosechas. ¿Qué podría hacer el Estado? Tratar de conseguir dónde guardar en los grandes frigoríferos del país, Panamá, guardar la fruta para llegar en un momento y soltarla. No se ha hecho. Guardar los frijoles. Y eso es posible. Por eso así lo hacen en Chile, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Europa. Guardan las cosechas del año anterior y las sueltan el año. O sea, ahí sí puede ser que puede ir invirtiendo, pero igual hay que invertir a nivel de territorialidad. Porque este ejemplo, muy probablemente lo vamos a comprobar nuevamente después de la crisis del año 2008, que los países que más se recuperaron eran los que tenían una base asociativa más grande. Por ejemplo, asociaciones de desarrollo y cooperativismo o mutuales. Ese ejemplo se evidenció en España. Porque normalmente lo que hacen las transnacionales es empiezan a salir y las grandes empresas, el mundo está hecho para proteger a los grandes empresarios. No tengo nada contra ellos. Pero en la crisis de 2008 ayudaron a los grandes empresarios en los Estados Unidos. Muy probablemente aquí le van a dar muy buenos préstamos a los grandes empresarios y vaya a pedir una persona a banca de desarrollo. Nosotros que estamos trabajando con territorialidad, estamos en 40 lugares donde está la UNED, donde hay gente necesitada,
y hay que quebrarse la cabeza para ver cómo se consigue garantías para que esas personas, esa masa crítica, esa masa pensante, esa masa con hambre, se pueda hacer digno de un préstamo. Y hay cientos de miles de millones. Se está perdiendo dinero en Fonatel, miles de millones. Se están perdiendo cientos miles de millones también. El Estado le paga un interés paupérrimo a todas las operadoras de pensiones. En todo lo que llamamos el modelo de economía social en Costa Rica, en la economía laboral que hablaba don Francisco Morales, Correcto. hay alrededor de más de 25 millones, ¿no qué son? Sí, solo las operadoras de pensiones tienen más de 25 millones de dólares ociosos que el Estado se los paga a un lugar. Si con solo eso, que ellos lo dejaran el Estado, que se cotizara en otros lugares, nos estaría entrando más dinero. O sea, hay muchas formas, pero igual, yo digo, está muy bien lo que está haciendo el ministro Salas, está muy bien lo que está haciendo el doctor Macaya, pero nos falta, ¿a dónde está mi querida amiga, la ministra de Industria y Comercio? Industria y Comercio. ¿Dónde está Hacienda? ¿Dónde está Banco Central? ¿Dónde está el Banco de Costa Rica? ¿Dónde está el Banco Popular? Es el banco, es el poderoso. Es el banco también. de la tarjeta, el nacional, pero el Popular es el banco de todos los trabajadores. Así es. ¿Cuándo ha entregado dividendos a nosotros los trabajadores? Entonces, hay mucho dinero, pero don Oscar lo sabe, cómo cuesta llegar al productor. ¿Verdad que es difícil conseguirle un acto con los recursos que hay en banca de desarrollo? Es imposible, banca de desarrollo. Y el split. ¿Cuánto ponen el split? Estamos trabajando nosotros en la UNED para saber si bajamos. De una vez exigen a la fundación que le meta un 6% más de split. Restan el 6 más el 6 es el 12. Insostenible, impagable. Sí, entonces lo que hay que hacer es repensar, bueno, ¿qué nos está sirviendo esta pandemia? Bueno, para saber que por lo menos hemos hecho las cosas bien a través de la historia. La educación, aunque aparentemente hay unas personas que no tienen la suficiente, no tal vez educación, haciendo fiestas, habría que ver quiénes son, que son los menos. La educación y lo que ha invertido el país en salubridad de la historia y más fuertemente en las últimas 4 décadas, y lo que ha invertido el ICE y en comunicación, yo creo que los que nos ha ayudado a paliar esta crisis, esta pandemia de COVID, en el COVID-19. Pero o sea, el Estado benefactor, como fue creado y fue pensado, es el que está sacando la cara en términos infraestructurales y de para poder sacar al país adelante. Perdón, don Jack, en este caso yo no diría el Estado benefactor, yo diría el Estado inversor, porque invertir en salud siempre cuando le pidió a Obama que le hiciera un estudio para saber cuál era el mejor sistema del mundo, para ponerlo, él le dijo, los 2 mejores del mundo es el de Noruega y el de Costa Rica, pero recomiendo el de Costa Rica, que es solidario. O sea, el benefactor está haciendo ahora con lo que le están dando 125,000 colones. Eso sí, bueno, yo estoy de acuerdo, para que no haya, por lo menos estamos dando más. Pero cuando el Estado invirtió, no se puede decir que el Estado fue copropietario de las cooperativas más fuertes, que fueron los que empoderaron a Costa Rica. Acordémonos que para los años 30 hasta los años 50, Costa Rica era paupérrima, era tan pobre como Haití. Y el Estado es el modelo, y no es malo, es el modelo alemán, de cogestión. Yo entonces por eso no lo llamo el Estado benefactor, es el Estado inversor, el Estado que desarrolla. Porque si no, lo que queda es venir, qué curioso, AMPM, hace mucho nosotros hicimos la propuesta, estaba el dinero, lo podía invertir Copema, no se lo dieron. Se lo dieron y resulta que estuvieron ahora malas tarifas que las que tenía Hagdeba. Siempre la empresa privada, y no es malo, va a querer ganar. Y sería bueno si le pagan buenos salarios. Pero si nos ponemos a ver, los salarios son muy malos. Entonces, ¿qué es lo que crea? Eso crea pérdida de valor, crea pérdida de creencia, crea división social, crea, y está Limón, y vean que Limón no sale, no sale. Y la pobreza de Limón es todavía más grande. Y pudo ir a invertir en Costa Rica. ¿Por qué no le dieron? Cuando se pidió también, sé que lo pidió una fundación solidarista muy fuerte, y lo pidió otra, que le dieran la carretera, la 27. Correcto. Nacional. ¿Este dinero dónde estaría? Yo lo explico, muy fácil. Una transnacional, yo creo que el ejemplo de Samuel de Risa, por ejemplo, lo cito ya para ir terminando, que es lo que nos ayuda en los territorios.
si yo me gano una platita, si la cooperativa reparte un dinero o la pymes reparte un dinero, por decir un ejemplo, que voy mucho a San Vito, a la Cruz, resulta que esa persona, el salario que le paga, si se va a casar el hijo o la hija, contrata al pastelero ahí que le haga el queque, le contrata a la persona que le haga el vestido. O sea, va creando una economía circular y va creando riqueza. Correcto. Pero ¿qué pasa con las grandes transnacionales? Con las grandes transnacionales, lo que sucede es que el dinero se lo llevan, no se sabe, no se invierten, y ya voy terminando, cuando la Mercedes-Benz y la Volkswagen y la BMW trasladó un montón de plantas a Sudamérica. ¿Qué fue lo que pasó? 2.000 millones de euros en impuestos nunca más se recuperaron. No se sabe, ni los tiene Alemania, ni los tiene África, ni los tiene Asia. Entonces, como vemos, muchas veces, hablamos mucho, muchas veces lo que es aterrizar es un equilibrio entre invertir, bajar impuestos, bajar principalmente la tasa de interés, el spread, porque eso ninguna empresa puede salir con un interés del 56%. Nadie, imposible, es imposible. Y todas las pymes trabajan con tarjeta de crédito. Así es, así es. ¿Cómo son aquí tan exitosos? Entonces, para llegar a los territorios, y todavía peor en los territorios, es la gente que no tiene nada. Y si hacen planes de inversión o capital semilla del Estado que se puede invertir, creo que no, el país seguirá viendo de lo que recolectamos en los últimos 30 años y cada vez va a ir ser peor y todavía con algo peor que las grandes transnacionales. En los reportes que tenemos, ayer vi el PIB, el último reportado, de $12.726. Así es. Alto, entonces no somos cogedores de ayuda económica mundial, solo la agencia española que nos ayuda, la agencia alemana y los chinitos. Y de vez en cuando los poquitos que nos dan para que les controlemos lo de drogas. Entonces, tenemos la paradoja. Supuestamente, tenemos un decente nivel PIB per cápita, pero en realidad no llega al pueblo. Entonces, donde vemos que hay el de Gini cada vez es más amplio. Eso es un espejismo. Entonces, totalmente. Es un espejismo. Totalmente. Totalmente. Sí. Y yo siempre lo veo, y el espejismo lo veo tan fácil como esto. Me acuerdo, en Estados Unidos usted va a San Rafael, de San Diego, los gringos, muy bonito todo, y usted al otro lado ve Tijuana, ve la pobre. Eso es como lo mismo cuando por circunvalación, a la derecha ve, a la izquierda ve a la abuelita, y a la derecha ve Escazú. Esa es la realidad del país. Entonces, casas muy lindas, casas con seguridad y casas que se están cayendo. Entonces, ese ha sido el Gini que ha venido porque a veces no es el Estado benefactor, sino es el Estado controlador. Controlador. Es el Estado ahí sí estamos de acuerdo. Perdido, que es lo que estamos perdiendo ahora. ¿A dónde está el Banco Central? Y bueno, no hable mucho de territorialidad, pero sin esto yo creo que es imposible llegar a la territorialidad. Sin que tengamos banda ancha de internet, sin que tengamos todas las cosas a nivel en todos los territorios del país, siempre va a ser desigual. Y entonces, para ir terminando, cuando estas personas, al menos que graduamos y se gradúan en diferentes lugares extremos del país, no consiguen trabajo en los lugares porque no hay, se vienen al centro de San José, se vienen a la Gama. Entonces, estos vienen a hacer más pobreza y vienen a hacer más polución y vienen a tener más problemas. Entonces, pero aquí varias cosas que usted ha mencionado que son fundamentales y me permite hacer una abstracción de 3. Hay una necesidad clara de convertir al Estado en un Estado emprendedor, crear todo ese ecosistema. Eso es algo que usted lo ha mencionado claramente. Luego, en el tema de los recursos, parece que los recursos sí hay y hay una desigualdad marcada en cuanto al tema salarial y el manejo administrativo de las empresas privadas. Y aquí hay algo que sí quiero aportar desde el área de experticia de la innovación y un poco el tema de desarrollo sostenible y demás, es la incapacidad de las empresas privadas que han tenido para reinventarse, para poder anticiparse al futuro. Y hoy les está pasando la factura y eso es clarísimo y aquí con datos lo podríamos hablar. Y un tercer aspecto que me llama mucho la atención,
que usted le ha hecho mucho énfasis también es cómo pensar en una economía social solidaria si los principales actores de ese ecosistema no se acercan o no están haciendo las aportaciones correspondientes. Usted hablaba, por ejemplo, del Banco Popular, Banco de los Trabajadores. ¿De dónde están los dividendos? Esa es una apreciación muy buena. Y es un cuestionamiento muy certero también. Pero adicionalmente a esto me lleva a la pregunta acá con Gabriel, en el sentido de, si bien hemos hablado de territorialidad y la necesidad de crear territorios innovadores, es clara que la infraestructura social y pública que tiene el país es necesario hacer una convergencia con el sector privado. Pareciera ser que esa convergencia no está tan marcada. Y ahora los negocios, principalmente el sector privado, se han enfocado más en temas de comercio electrónico. Y entonces aquí la pregunta para Gabriel viene en el término de lo siguiente. En el tema de la perspectiva y la propia cultura y la identidad de estas empresas, ¿qué tan acelerado pueden asumir estos cambios y qué tanta capacidad se tendrá para poder proponer proyectos específicos en el marco de sostener a la empresa en el sentido de dos cosas? O la desconecto totalmente, o en el interín sigo trabajando y preparo un plan para poder emerger con una posición competitiva diferente a la que tengo actual. ¿O qué es lo que ve Gabriel al respecto? Ve, es un punto interesante y voy a rescatar lo que comentó don Oscar y comentó don Federico. Lamentablemente, nosotros seguimos teniendo una mentalidad capitalista, ¿ok? Que al hablar de capitalista significa, compro algo, vendo algo, tengo un margen. Eso está bien, siempre y cuando tenga un comprador. Lo que estaban hablando ahorita de los temas de los bancos. Si yo tengo un banco que tiene un crédito, tengo personas que tienen crédito, bueno, unos me pagan, otros no me pagan. Sí. ¿Y qué pasa cuando no me paga nadie? Entonces me empiezo a llenar de activos, porque el banco vive, no es del préstamo, sino de la circulación del dinero. Entonces ese enfoque capitalista, lamentablemente, tanto el sector público como el privado, en Costa Rica y en el mundo, es lo que hace mover la economía. Correcto. Ahora, si yo le presto dinero a Jack y Jack no me paga, tengo a Federico que le presté y Federico no me paga. Pero cuando ninguno me paga y todos los países están en la misma situación, ¿verdad? Tengo que reinventarme. Porque, ¿sabes? No es que yo estoy mal y mi vecino está bien, no, es que todos estamos en la misma situación. Entonces tenemos que buscar un nuevo enfoque. Entonces, ese enfoque significa que las empresas se van a tener que reinventar. Ahí están, todos los días salen o se hacen análisis de escenarios macroeconómicos. Así es. Se habló de impuesto al sueldo. Ayer hablaron de bajar el IVA a 6%. Están hablando de subir el precio de la gasolina para subsidiar, porque el problema es que si yo empiezo a hacer análisis bajo modelos capitalistas hoy en día, y si estoy mal, ¿qué me va a decir el pronóstico o la proyección? Que voy a ir mal. Entonces, el enfoque tradicional que nosotros estamos haciendo para poder ver estos modelos de negocio, si los tomo hoy en día, los resultados no van a ser favorables. Justamente escuché una conferencia la semana pasada de Cristina Figueres y ella decía algo clarísimo y yo lo comparto 100%. Señores, hoy en día lo que tenemos que hacer es parar esto, parar el tema de la pandemia. Cuando la pandemia se pare, ¿verdad? Vendremos a la etapa de inversión. Y ya hay muchos bancos mundiales, ¿verdad? Bancos centrales, fondos de inversión, que ellos saben que la tasa de interés que van a prestar o es cero o es incluso hasta negativo. El problema es que hoy en día, cualquier escenario que tú te pongas a hacer bajo un modelo tradicional, ¿qué te va a decir? Lo que dice Oscar, devaluemos, no, pongamos más interés, no, porque lo que estamos viendo son análisis, o sea, mañana no sabemos si vamos a estar bien o mal, o peor. Entonces, cualquier análisis que nosotros hagamos ahorita, los resultados no van a ser favorables. E incluso, volviendo a lo que tú me preguntabas, y se dice, ahí salió varias cámaras que están diciendo, señor gobierno, 30 días más no aguanto porque se quiebra el país.
Entonces, necesito que el gobierno me preste dinero o necesito que el gobierno me impulse para poder reactivar la economía. Y ya hay empresas que ya yo estoy viendo que están en diferentes charlas que hemos tenido, ¿verdad? Incluso consultoría, ya está, y dijeron, no puedo seguir más parado, tengo que reinventarme. Entonces, ahí viene el comercio electrónico, ahí viene el uso de tecnología, ahí viene y dice, bueno, si yo no puedo mover a la gente que está en Pérez Celedón, ¿verdad? O en el Surquí para que venga, bueno, vamos a llevarle toda la tecnología para allá. Y fíjate lo que estábamos haciendo. ¿Cuánto se incrementó? Bueno, han salido otros temas con Zoom, pero Zoom de la noche a la mañana en menos de 30 días se convirtió en una empresa global de videoconferencias. Todo el mundo utiliza Zoom para poder tener negocio. Así y es. lo ves en Facebook y lo ves en Twitter y la gente se están reinventando. Porque justamente incluso lo comentabas, el ministro de Salud decía, señor, esto no se va a ir mañana. Faltan meses. Entonces, o nos reinventamos Así es. o nos reinventamos. Ahora bien, ¿qué sucede? Uno de los principales actores que va a permitir reactivar la economía va a ser el sector público, es decir, el gobierno. Totalmente. Incluso mi perspectiva particular es, Totalmente. el que va a dar la patada inicial a este juego va a ser el sector público. Pero O sea, espera ahí, porque ahí ya estamos hablando sobre el plan de recuperación y esa es la segunda ronda Ok. de preguntas, por favor. Perfecto. Entonces, lo que te quería comentar era en este particular, ¿qué pienso yo que hay un concepto muy interesante que va a salir? Se habla mucho en la literatura, se aborca poco, pero es un concepto que se llama local, o sea, abarcar de la economía local, enfoques globales. Globales. Y la tecnología, ¿verdad? Va a ser uno de los vínculos que va a permitir hacer eso, o sea, comprar hoy artículos o llevar tus artículos de aquí allá. Y justamente el sector público, ¿verdad? Como las universidades, con el apoyo incluso del Estado, deberían empezar a impulsar, modernizar estas empresas, las pymes, y vas a ver que las grandes compañías van a tener que cambiar. ¿Qué van a tener que cambiar? Modelos como el teletrabajo se van a ir más, ya, bueno, no se van a venir, ya se solidificaron. Correcto. Entonces, se va a empezar a descongestionar todo lo que es la capital, porque la gente sí o sí va a empezar a trabajar, porque se ve obligada. O sea, hay muchas cosas que eran mitos hoy en día en las empresas, teletrabajo, uso de tecnología, el trabajar por modelos basados en productividad, que hoy en día de la noche a la mañana se convirtió del mito en una necesidad. Y ahí estamos. Entonces, ¿qué pienso yo? Yo pienso que ahorita, claro, como las empresas las empresas que no innoven ahorita, que no busquen nuevos, o sea, no traten de buscar nuevos modelos para poder impulsar su sostenibilidad en el corto plazo. Cuando hablamos corto plazo, estoy hablando de 3 a 6 meses, o sea, no van a sobrevivir. Yo, a diferencia de lo que comenta Oscar, yo pienso que no pienso que va a haber un escenario de evaluación. No es, ¿sabe? Porque entraríamos en una guerra internacional, porque si yo devalúo, Nicaragua devalúa, todo el mundo devalúa y al final lo que estás haciendo, en vez de mejorar la economía, lo que estás haciendo es perjudicando. Bueno, pero se está proponiendo para poder generar mayor volumen de compra, mayor poder adquisitivo, inclusive en el sector turismo, eso es una de las propuestas que se ve, la gente no va a vacacionar por amplios periodos de tiempo, sino con... Es que se deriva al inyectar esta cantidad tan grande de liquidez que no permite una reabsorción relativamente rápida en términos productivos, necesariamente se genera inflación. Y la inflación definitivamente tiene que llevar a una evaluación. Correcto, pero por eso estamos pensando bajo el escenario actual de lo que estamos viendo en la situación actual. Okay. Tenemos que buscar nuevos enfoques, porque si yo devalúo para poder castigar al pueblo que está siendo castigado aún más, porque viene castigo más castigo más castigo. Perfecto. Sí, es que la inflación se da, y al haber inflación hay devaluación, y la inflación se da porque inyectas mucha liquidez correcto. Al no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo contigo. Va a ser una por otra, o si no inyectamos liquidez, va a haber más hambre. Hay que inyectar la liquidez. Correcto, yo estoy de acuerdo contigo. Y lo que pasa justamente, todos estamos pensando en la fórmula de balanza de pago, lo que entra versus lo que sale. Correcto. Y cómo se genera. Entonces, eso es súper de acuerdo. El tema es, ¿verdad?, que esa fórmula de balanza de pago, en un momento hay que quebrarla, o se va a tener que quebrar. Pero aquí me lleva a esa otra parte que yo quiero llegar,
que es el plan de recuperación. Ok. Solamente un comentario para dejártelo. Uno de los factores que yo, y te lo digo así, que lo estoy viendo claramente, uno de los grandes factores, fuera de cualquier modelo económico, fuera de cualquier tecnología, que va a permitir, o sí o no, la recuperación, e incluso creo que va a ser un factor importante para este gobierno, va a ser el tema de la decisión política adecuada. Correcto. Y eso lo dice el informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Todas aquellas políticas que se vayan a generar van a marcar el futuro, entiendes, el corto, mediano y largo plazo del país. Eso es sin duda. Pero ahora, señores, quiero que entremos, por favor, al plan de recuperación. Y después de ese plan, vamos a entrar, le voy a dar la oportunidad que cada uno esboce un plan desde su área de experiencia y proyectos concretos, pero aquí entiéndame proyectos en el marco de tres bajo las siguientes premisas, donde los recursos no sean que se tengan que pelear entre instituciones, sino que haya un tema de economía de escala entre ellos, que los recursos no sean limitados y donde podamos sacar provecho de estrategias de co-creación y de innovación, que tanto es así que lo hemos venido viendo en el sector salud, por ejemplo, para poder paliar la escasez, por ejemplo, en el tema de respiradores, en el tema de las mascarillas, en el tema de la indumentaria médica, etc. Entonces, en ese marco, un plan de recuperación. Doctor Lee, empiezo con usted, por favor. Bueno, es que el plan de recuperación sería muy utópico porque primero, bueno, acuérdense que en este momento tenemos todas las fronteras cerradas. Costa Rica es un país que se ha dedicado últimamente a tres cosas. Uno, a la exportación, ya sea de alta tecnología o de productos agroindustriales. Dos, exportación de conocimiento, o sea, asesores y eso, que nos están dando. Y tres, que es el turismo. Entonces, las fuentes en que los últimos 30 años se ha venido trabajando en Costa Rica ya no existen. Hay que reinventarlas, entonces. Sí, pero o sea, la estructura no se reinventa a no ser que tengamos la capacidad de China hacer un hospital en 10 días. Claro. El capital, acordémonos que China, hace 2 años, cuando iba a invertir con el tren de la Ruta de la Seda, sí, que eran millones de euros, sí. La vicecanciller de Alemania le fue a pedir el dinero. Le dijo que por qué iba a votar, que vamos a prestar a Europa. Y ellos, no, nosotros estamos invirtiendo nuestros excedentes de lo que hemos ahorrado a través de muchos años. Pero déjeme hacerle una pequeña intervención ahí, por favor, y disculpe que lo interrumpa. Si bien tenemos que reinventarnos, podemos contextualizar ese futuro en el marco a lo que queremos o a lo que podríamos esperar de cómo aportar soluciones concretas, tal vez, y aquí se lo pongo en una terminología que usted y yo vamos a entender, y los que están acá también lo sé, en un término de estrategia, porque sin una estrategia no vamos a poder marcar una sostenibilidad y después recuperar la economía. Como usted quiera ponerle, yo lo veo en el marco de un plan. Tal vez la palabra plan involucra recursos, involucra muchas cosas. Entonces mejor hablemos de una orientación estratégica que nos permita identificar algunas avenidas de trabajo muy contundentes que nos facilite o nos dé un sentido de norte hacia dónde debería apuntar el país hoy en día. Si bien la hemos hablado en la conversación, ya se han logrado desprender algunas cosas, pero quisiera que usted las puntualice desde su campo de experticia. Perdone que la haya interrumpido, tal vez para hacer esa aclaración. Sí, no, yo es que estoy tratando para que vea, hay cosas que se pueden hacer, yo soy uno que dice, hay que ser resiliente, pero también se lleva a corto, mediano y largo plazo. Correcto. Y cuando hay una infraestructura, es muy difícil. Usted que un hotel, lo único que lo puede reconvertir es como se ha hecho en otros países, un reservorio para COVID. Okay. Para ancianos, o sea. Entonces, aquí se están perdiendo grandes las cosechas de melón, de papaya, de piña, y se está diciendo que para partir de junio, julio, los grandes países productores de granos básicos no van a vender. Entonces, una manera primaria es volver a esos campos, financiar a los campesinos, ahí inyectamos dinero. Muy bien. Para que puedan producir. Muy bien.
Otra manera, si hay sobreproducción, lo otro, hacer bodegas frías que los países desarrollados los tienen, donde se almacenan los granos para que se mantengan más frescos y se puedan vender. Luego, o autoconsumir. Es una parte. Luego, otra, al menos que yo haría, es fomentar el turismo interno. Okay. Con mejores, ya la gente también psicológicamente cansada de estar y lo otro, va a querer tener esparcimiento, es abrir unos periodos de vacaciones, igual el Estado, como cuando se pasaron los feriados a los lunes, hacer un plan vacacional de viernes a lunes feriado, eso estimula el consumo interno, Correcto. estimula la industria turística que tenemos, estimula, parece mentira, el consumo de combustible que le genera mucha ganancia al Estado. Entonces, vea, con cosas sencillas podemos irlo haciendo, pero si tenemos los salarios diezmados, Es imposible. es imposible. Y las tarjetas de la mayoría de las personas deben estar hasta el lote. Y claro, las empresas se la juegan. Cada tico tenía 5 o 7 tarjetas al 55%, de que me pagaran 6 y 4 no. Como decía Gabriel, yo decía el otro no, siempre le quedaba una gran ganancia. En Alemania está, el Banco Central presta negativo menos 0,34, don Oscar, menos 0,34%. O sea, le pagan para que usted coja prestado. O sea, es increíble. Y con nosotros aquí cobramos al 56. Y yo siempre lo he dicho, lo he dicho en el grupo mío del Colegio Profesional de Ciencias Económicas. El Colegio de Ciencias Económicas tiene que referirse seriamente, no lo que salió hace poco, bien, las tasas de interés. Aquí es donde yo le quiero preguntar, y disculpe, porque usted ha dado en algo que quería concluir, pero voy a aprovechar. ¿Dónde están los colegios federados de este país? ¿Dónde están? Sí, sí. ¿Dónde están? Ni el colegio de médicos. ¿Dónde están? En su lecho. Ni el colegio de enfermeras. O sea, bueno, hay un grupo que tenemos, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, que nos vamos a referir a la muy bien. Ahora no estamos de acuerdo por lo que dijo el señor presidente del colegio, los consideramos muy ligero. Hay que profundizar como profesionales y hay 45,000 profesionales en el Colegio Profesional de Ciencias Económicas que sé que le pueden aportar mucho al país. Claro. Pero como le digo, es usando estrategias pequeñas, es un modelo de reactivación pensando que Nicaragua va a estar mal, Panamá va a estar mal. Hoy por hoy mucha gente no va a querer viajar, tiene miedo. Segundo, si tuviera el dinero, mucha gente se ha quedado sin dinero en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, y otros por miedo no quieren. Entonces, yo apostaría al turismo interno, pero a la vez, todo este montón de dinero que tiene Fonatel, empezar a hacer pequeñas ciudades inteligentes. Perfecto. Para empezar a desarrollar pequeños startups. Perfecto. Que podamos vender servicios al mundo y empezar a jalar un poquito de dólares. ¿Y por qué es más fácil? Porque no necesita transporte de un avión, transporte de un bus, transporte de un carro, sino se hace por medio de un marketplace. Pero bueno, no me quiero meter en el campo de don Gabriel, que es informático, pero yo lo vería de esa manera, esa coyuntura, 3, 4 cosas, y para seguir trabajando en la innovación en Costa Rica, en este momento de las tecnologías disruptivas y la singularidad, podemos sacarle ventaja con la capacidad intelectual educativa que tiene el país, y con el exceso de dinero que tiene, se pueden tratar de hacer unas startups donde se invierta dinero el Estado, les dé por medio del MISIT, Fonatel y CONICIT, para, sería igual meter dinero a la sociedad y de rápido recrecimiento y de rápido recuperamiento. Entonces, y por otro lado, el volver a la tierra es tener nuestra seguridad alimentaria, maíz, arroz, frijoles, tubérculos, leche, porque muchos estados, ya lo han dicho, no van a vender. Rememorando lo que decía Daniel Oduber, somos de la tierra y tenemos que volver a la tierra. Es correcto, sí. O lo que se dijo, sí. Eso fue en la época también de Monge. Alberto Monge. Dijo, volvamos a la tierra cuando era ministro. Post-crisis Carazo. Post-crisis Carazo. Correcto. Que fue donde aparecieron las famosas ferias del agricultor. Así es. Y ahí esa post-crisis. ¿Y a dónde están los estancos?
algo que teníamos de CNP. Ahí está, ahí podemos recuperar, empezar a comprarles a los productores a un precio y quitar, bueno, los empresarios, un producto hasta 5 veces se encarece desde que sale del productor a que llega al consumidor. Ujú. Entonces, si hacemos una economía circular dentro del país, que es un país muy pequeño, bajamos los costos de intermediación, va a ganar un poquito más el productor y va a ganar más el consumidor, porque el consumidor va a pagar menos, pero el productor va a ganar más. Entonces, ahí ya empezamos a manejar la economía circular. Eso es el punto. A la cuestión sostenible. Y luego, sí, yo no he visto en el gobierno a dónde he puesto un poco de los 17 objetivos de desarrollo. Así es. O sea, no estamos encadenando las ideas como estamos. Y bueno, el cooperativismo no se ha oído, pero sí se oye, realmente siguen manteniendo, esa es la ventaja, no salen de carrera porque son nuestras propias empresas, siguen con la producción. Me duele la noticia que la gente que no está en una cooperativa tiene que estar ya la leche botándola para que no se vaya, mientras que los que están socios de Dos Pinos, de las otras cooperativas no menos fuertes, esas cooperativas tienen el poder, el músculo, están procesando. Me imagino que en este momento Dos Pinos debe estar haciendo todo en leche en polvo y en mantequilla. Es la manera como se almacena la leche y un poco en Tetrabric que le da un año de ventaja. Entonces, guarda para cuando venga en otras temporadas sacar ahí. Entonces, hay cosas que sí podemos salir. Hay cosas donde podemos reactivar la economía, poner precios nacionales al turismo, porque como le digo, la infraestructura de turismo de Costa Rica es altísima. Entonces, y como caro, como alta que es, hablaba con un amigo mío empresario del mejor hotel en Limón, y me dice, Federico, es que ya una semana me está haciendo mal, 2, 3 meses, estoy de acuerdo, que vayan poco a poco, porque el problema es que entre 2 meses yo ni siquiera voy a poder contratar a un camarero para que me ayude, no voy a tener dinero. O sea, tenemos que ir poco a poco desarrollando y tal vez ya hoy ya España ya abrió, ya luego empieza Inglaterra, o sea, a tratar de hacer la protección de ATO, porque eso va muy con el COVID. Si ya hay que ver cuántos ceros positivos, hacer el estudio más, y poco a poco ir abriendo, pero no lo que pasó hoy, ¿va? Que todo el mundo se tiró a la calle. Que ese es un error, que fue un error garrafal. Sí, entonces, porque entonces eso nos cambia el escenario. Así es. Vamos a hacer este escenario a partir de mayo, junio, porque igual los grandes países no van a tener dinero o no van a querer comprar el fruto. Entonces se va a romper nuestra cadena de producción, de exportación, pero podemos volverla para lo que es consumo nacional y al fin y al cabo podemos exportar. Si no podemos exportar el arroz, lo podemos hacer en alcohol, lo podemos hacer en combustible, igual los frijoles, igual el maíz, igual la caña de azúcar. O sea, no se pierde del todo. Muy bien, excelentes aportes. Ahora, muchas gracias, doctor. Aprovechando la experticia del candidato doctor, el Óscar Sanabria, que sabemos que le apasiona la economía experimental, como decíamos al inicio. Óscar, hay una realidad, los hábitos de consumo de las personas cambiaron dramáticamente. El tema de pasar de una compra directa, física, en persona, al uso de las tecnologías, ha cambiado muchos hábitos, tanto en la forma de vida, al estar completamente aislado en su casa por el tema del distanciamiento social y el tema de la cuarentena para cuidarse, hemos tenido que recurrir a las tecnologías. En temas de comportamiento, en términos de diseños experimentales, con base en lo que has venido estudiando y leyendo, ¿qué tanto puede incidir luego que pase esta pandemia a que la gente pueda retomar su vida anterior o va a tener que, o va naturalmente a seguir manteniendo este ajuste de decir, todo lo compro en línea, que la parte de comercio electrónico y tecnológico se lo voy a dejar al doctor Gabriel, pero sí quiero hablar sobre el tema de los comportamientos en términos de la parte experimental que sabemos que de la voluntad de compra, por ejemplo, de la voluntad de poder ir a hacer un paseo. Voy a querer ir a hacer esos paseos largos. Hay unos que dicen y creemos que los paseos ahora van a ser cortos, más cortos, van a ser por periodos definidos, pero también lo que en inglés se llama willingness to pay. ¿Cómo va a ser esa voluntad de compra específicamente?
¿Cómo lo ves? Eso en el tema del plan. Porque si bien hay que proponer en el tema de cómo la gente va a adquirir esos productos y servicios, no siempre lo va a poder hacer por la tecnología. Van a haber industrias y sectores que no son altamente tecnológicos, pero en esa parte, su impacto económico y qué podría proponer Oscar para poder hacer un balance entre un antes y un después en hábitos de consumo y de compra, desde un punto de vista económico. Oscar, por favor. Bueno, todo el esquema de negocios del que llaman retail, indudablemente, pues, cambia totalmente. Hay muchos sectores que van a tener que, pues, que reformar sus planes de negocios. Por ejemplo, toda la gente que está en los negocios de centros comerciales, malls, van a tener que cambiar igualmente sus esquemas de negocios. Lo que está sucediendo también es que la experiencia que está teniendo la gente ahorita, la experiencia de compra, está modificando totalmente los hábitos. Definitivamente eso va en una primera instancia, van a ser hábitos y motivaciones de compra orientados y decisiones básicamente orientadas y tomadas en función a miedo, a cosas de tipo, ¿no? Pero ya después de que las experiencias de compra y las experiencias tecnológicas se den, indudablemente todo el esquema de mercadeo de las mercancías de consumo diario y el consumo de distintas experiencias gastronómicas, experiencias de turismo, experiencias en la compra de bienes y servicios, experiencias en los servicios que se le da a los distintos bienes de capital también van a estar influenciados. Yo pienso que indudablemente el precio que se paga a raíz de esta pandemia es muy duro. Como les decía al inicio, ahorita básicamente la idea es poder dar alivio a las empresas y ojalá rápido, con recursos propios. La idea que tiene el gobierno de acudir a los fondos multilaterales de crédito, básicamente diría yo que lo único que nos va a permitir es poder renegociar la posibilidad de pagar diferente. El fondo no creo que tenga los recursos necesarios para atender las demandas de ayuda de todo el mundo. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros aliviar un poquito y tirar el tarro para adelante. En la pregunta inicial, yo creo que la recuperación debe venir esencialmente de tres grandes fuentes. Debe venir, como lo decía el doctor Lee, de un potenciamiento de la demanda interna en todos sus frentes. En la demanda interna a través de los servicios que se gestionan, demanda interna a través del consumo de bienes, de consumo de un gran componente nacional. Por ahí entonces viene el esquema de insumo-producto que en el cortísimo plazo se balancea. Y si se tienen condiciones desde la perspectiva monetaria razonables y el manejo del crédito y el manejo de las tasas de interés razonables, creo que por ahí hay un excelente espacio. Luego, el otro es, y en eso hay que reconocer un poco el esfuerzo de los últimos tres gobiernos, es el potenciamiento del desarrollo de la infraestructura, ¿no? La infraestructura genera encadenamientos y gastos muy importantes a nivel de la industria y genera a la par servicios. Básicamente sería potenciarlos y eso desde la perspectiva de la sensación de la gente, básicamente desarrolla una confianza muy grande que potencia consumo también. Y luego el tercer gran punto creo es sobre la experiencia y sobre la gran necesidad que se ha tenido de poder tener esquemas colaborativos interindustrias y interindustrias-Estado, está el tema de los encadenamientos. Yo creo que los encadenamientos deben tener una base tecnológica importante, no solamente la base tecnológica desde la perspectiva de informática, conectividad, cosas de tipo que son fundamentales, pero sino más bien la tecnología también en temas de manufactura y en temas de desarrollar nuevos esquemas de negocios que permitan operar con muy bajos costos de transacción, ¿no? En ese sentido, creo yo que una de las industrias más favorecidas, pero que también requiere una cantidad importante de alivio, es la educación. Ahora, viene el cierre de los cuatrimestres en la industria de la educación privada. Yo no entiendo, me cuesta mucho entender cómo van a ser.
Es una cantidad importante de jóvenes que de una u otra forma se autofinancian. Hay una cantidad importante de las familias que han sido totalmente, pues que tienen una situación totalmente diferente desde la perspectiva de liquidez patrimonial. Y yo no sé la industria de la educación como inclusive si es dura para poder innovar y para poder llevar valor a los estudiantes desde la perspectiva estatal, que es muy compleja y sobre todo a excepción de la UNED, pues que tiene sus plataformas pues, diseñadas, pero para el resto de los que estamos en la educación hemos tenido que reinventarnos en 6 semanas, pues eso es una experiencia que del punto de vista del comportamiento nos ha marcado para siempre, ¿no? Entonces yo creo que el tema de la educación es una de las áreas más prometedoras para poder tener una reactivación basada en conocimiento. Ok, muy bien. Y muy atinado. Y aquí volvemos a resaltar algo de que ha distinguido a Costa Rica en su devenir de formación. Y es ese conocimiento que es raro, único e inimitable que se produce en los diferentes centros de formación. Y esto lo manifiesto porque países de la región se desearían tener la capacidad de incubación y de aceleración de conocimiento que tenemos hoy por hoy en Costa Rica y ojalá la podamos seguir manteniendo. Ahora, Gabriel, el doctor Lee comentaba un tema que nos viene bien a ambos, yo lo sé que sí, que es el tema de los territorios innovadores. Y aquí quisiera, ¿por qué la necesidad de fomentar un territorio innovador? Y lo voy a enmarcar en 3 aspectos. Número 1, la mayor parte de la producción en el país está concentrada en el GAM. Eso lo dice el Estado de la Nación en su último informe. El 65% del parque empresarial está ahí. Entre un 3 y un 5% se contribuye a nivel de la región. Ahí hay una respuesta más que obvia. Necesitamos llevar trabajo ahí, como bien lo decía el doctor Lee hace unos instantes. Pero la región per se tendrá la capacidad y sobre todo los recursos necesarios para potenciar esos territorios innovadores. A ver, hoy en día, como se está planteando, ¿verdad? Si tuviéramos la situación actual, no tienen la capacidad. Sin embargo, ¿verdad? Existe, o sea, no tienen la capacidad por sí solos, pero sí existe la competencia en el país. Justamente lo que comenzaba el doctor Lee, a través de instituciones como la UNED, a través de otro tipo de instituciones, existe la expertise y la experiencia a nivel de la academia, incluso a nivel de las cámaras, incluso a nivel del sector empresarial e industrial, para poder llevar ese conocimiento y esa experticia al área rural, que ahorita, como tú lo comentas, está concentrado todo en el gran área metropolitana. Y el doctor Federico lo estaba comentando claramente. O sea, ahorita, así mañana se acabe el COVID, no es que el lunes va a llegar otra vez los gringos, los europeos y se van a venir aquí a Costa Rica. No, van a pasar meses porque nadie va a viajar. ¿Por qué? Porque por temor, porque no tienen la capacidad económica, porque va a haber una batalla campal a nivel global por atraer esos turistas que yo dejé de percibir en Italia o en España para venir a Costa Rica. Entonces, el turismo tiene que venir a lo interno. Entonces, ¿qué pasa? Para poder hacer eso, tenemos que desarrollar esos territorios innovadores. Entonces, tenemos que ayudar a estas empresas, a estas pymes, ¿verdad? O a este parque a cambiar su enfoque para que no vendan la papaya, que no vendan la experiencia de la papaya. Se transformen el bien o el producto en un servicio. O sea que cuando como dice Oscar, oye, que anteriormente yo me iba 1 semana o 2 semanas de vacaciones y ahora me tengo que ir 3 días porque no me alcanza la economía. Yo prefiero que vengan 10 familias, 3 días, que vengan 2 familias por 2 semanas. Experiencias cortas que las personas contribuyan con el hecho en Costa Rica, pero no le vendo la papaya, le vendo la experiencia, ¿verdad? De que la gente venga a mi local, venga a la zona rural y consuma una papaya bajo otro sentimiento. Claro. ¿Me entiendes? Temas de salud, temas de deporte, cuántas personas
por lo menos en San José, ¿verdad? Hay muchas personas que hacen temas de deporte y que se meten un tiro a la cabeza porque no pueden salir esas 4 paredes. Explotemos esa experiencia. Ujú. Ven a manejar tu bicicleta, no sé, en Pérez Celedón, y vive la experiencia, trae tu bicicleta, te quedas una noche, te damos no sé, un tratamiento especial por ser deportista, etcétera, etcétera. Eso que tenemos que hacer. Una propuesta de valor integrada, un modelo de Claro, negocio, convertir un a la modelo de región en un modelo de negocio. convertido en un modelo de negocio, utilizarnos nosotros mismos como un experimento local para poder captar al turismo interno, al costarricense interno que tiene que viajar localmente, captar esos fondos internos para poder en el corto plazo poder sobrevivir. Ve qué interesante esto, ahora que estás mencionando nuestro buen amigo y al quien le enviamos un gran saludo al candidato doctor, el señor Gonzalo Araya, hace una precisión interesante. Dice, es fundamental la desconcentración de la producción en diferentes zonas geográficas. Es decir, Correcto. a partir de la creación de ese territorio, podemos pensar, Gabriel, en algo que nos viene bien también, que es la teoría del valor compartido. Por ejemplo, el caso de Claro. Nestlé. ¿Por qué? Tan sencillo. Porque yo puedo tener, por decir algo, una persona que produzca en una región X, un producto A, ¿verdad? Pongamos cualquier producto, pero ese producto en la región B, ¿verdad? Tengo otro grupo de empresas que puede tomar esa materia prima y poderla complementar para poder transformar en un producto intermedio. ¿Me explico? Entonces empezamos a hablar, esa combinación, lo que nos empezamos a decir, empezamos a conectar, ¿verdad? A todas esas pequeñas empresas, buscando lo que comentaba don Federico, economía social, para generar esos clústeres o esos aglomerados. ¿Qué sucede? ¿Existen en el país? Sí existen. No te voy a decir que no existen, pero no tienen la fuerza o el sustento o el apoyo necesario. Aquí es donde debería venir la academia, vendría de las cámaras y tomar esta oportunidad para poder reimpulsar esos aglomerados, ¿verdad? Para afianzar esos encadenamientos. Porque el americano no va a venir. Va a venir el de San José. Entonces tengo que buscar ese enfoque para que el de San José pueda invertir, ¿verdad? Nuevamente en la región de forma local. Entonces, hay que ayudar a la gente. Entonces, una vez más, ¿cómo conviertes tu producto en parte de la cadena de valor? O sea, ¿cómo aportas tú con tu producto valor? Claro. Hoy lo veía en algo que comentó en una cadena de WhatsApp que decía, ayudemos a la agricultura nacional, no compres frijoles Don Pedro, creo que era, no me acuerdo la marca, que es extranjero, compra el local. Perfecto, ¿qué valor? Como yo le vendo a la persona, compra este producto local. O sea, porque, por ejemplo, te voy a poner el caso que dice, cuando tú vas a comprar leche, tú compras 2 pinos. O sea, la gente que no compra leche, voy a comprar leche, no, trae 2 pinos. Ya está asociado a la marca. Ya vive la experiencia de la marca. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar o tratar de transformar. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer eso? Entonces, tenemos que empezar a ayudar a estas empresas para que las decisiones que vayan a tomar sean decisiones basadas en modelos de negocio que lo tenemos que tomar a partir de cómo se comporta mi usuario, cómo se comporta mi cliente. Buscar modelos de datos. Es decir, no le voy a ofrecer un café X a Gabriel porque quiero ofrecerse y lo experimentar. No, ¿qué es lo que necesita Gabriel? ¿Cómo me transformo yo como empresa para en vez de venderle un café, venderle el café gourmet que quiere Gabriel? Entonces, ese tipo de transformación, ¿verdad? Va a ganar lo que estaremos diciendo a las empresas, cambia, adecúate, transfórmate con la tecnología para poder entender y acercarte mejor a tu cliente. Y empezamos a entrar al concepto de transformación digital. Entonces, ¿cómo le llevas tú por medio de la tecnología, que puede ser algo tan sencillo como lo que estamos haciendo, como una videoconferencia, para facilitar, fíjate, estamos evitando temas de traslado. Así es. O sea, ¿cómo llevo eso para poder minimizar los costos de operación y de producción en las organizaciones para poder ser más eficiente y trasladar ese valor directamente al consumidor? Muy bien, muy bien. ¿Okay? Señoras, el tiempo nos está ganando. Ya llevamos casi 1 hora y media conversando y ha sido demasiado enriquecedor. Hemos hablado de una contextualización del hoy, dónde nos vemos, una orientación estratégica.
lleguemos a lo concreto. 2 proyectos puntuales, cada uno, de impacto, que puedan marcar un mejor progreso para Costa Rica. 2 proyectos muy puntuales. Sé que lo han dicho en la conversación entre líneas, los podría extraer, pero me gustaría que para todos los que nos están viendo, que son alrededor de 35, 33 personas que hemos tenido en esta hora y media con nosotros, quisiera 2 proyectos de ustedes como expertos en la materia y después, si me lo permiten, yo haré un cierre y con esto daríamos por finalizado y una vez instarle a cada uno de ustedes que aproveche para hacer un cierre como lo convenga. Doctor Lee, empiezo con usted. Bueno, yo sigo insistiendo, estamos trabajando eso desde la Escuela de Ciencias de Administración, desde la UNED, en crear centros inteligentes, los centros universitarios que tenemos, para empezar a desgranar la concentración de alta tecnología que tenemos en Costa Rica, yo diría en San José, y si acaso en Escazú. Esto nos va a permitir apoyar a los microempresarios a generar lo que es la localidad, lo que hablaba la palabra de lo local a lo global. Entonces, porque es la única manera, y viéndolo a mediano y a largo plazo y a corto plazo, pues tenemos que trabajar como perspectiva, es trabajar hacia el comercio interno, el turismo interno, la seguridad alimentaria y tratar de implementar nuestros famosos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nos estamos quedando fuera. Yo creo que hay unos cuantos ahí que nos pueden ayudar a paliar esto y seguir haciendo un país más equitativo. No ocupamos un Estado paternalista, ocupamos un Estado regulador. Acordémonos que Costa Rica es un Estado social, un Estado económico mixto. Totalmente. Donde tanta presencia tiene el Estado, como lo tienen las asociaciones de desarrollo, las asociaciones solidaristas, que hoy en día tienen más capital que las cooperativas. Están las cooperativas ONG, asadas, o sea, y luego están todas las empresas. Curiosamente, vuelvo a repetir, las 2 empresas más poderosas que exportan en todo Centroamérica y el Caribe, y Panamá, Belice, se llaman Copesa y Dos Pinos. Y ese dinero lo que hace es una democratización del dinero, una empoderación en los diferentes territorios y que están ayudando a otros países. Entonces, vemos que una manera de llegar, tal vez sea sesgado lo mío por lo que trabajo, por mi formación, pero sí creo, porque tenemos ejemplo, Alemania, Israel, Yugoslavia, bueno, la antigua Yugoslavia, España, Francia, han salido, y Costa Rica, por medio del modelo asociativo, donde ha tenido una parte de cogestión el Estado en todo esto, porque al fin y al cabo se ocupa capital, y normalmente todos los que se hacen, todos los pequeños empresarios, los que hacen cooperativa, no son personas que tienen dinero, porque un chidillo en mi frase es que yo digo que el tico es egoísta por nacimiento y solidario por conveniencia. Entonces, los que tienen dinero son egoístas porque solo ellos quieren seguir amasando sus dineros, y los que no tenemos somos solidarios por conveniencia. Entonces, es donde Costa Rica, desde 1919, donde se promulga por primera vez, está en la Constitución de González Víquez, que la repone, la de 1886 de Tomás Guardia, donde dice en el artículo 19, el cooperativismo es bueno para desarrollar el país. Y desde ahí se pudo demostrar que el país se desarrolló y le vino a dar un auge mucho más fuerte las asociaciones solidaristas, las asadas, que son la administración de productos, que es muy importante hoy en día la salud. Entonces yo creo que el modelo territorial, todos esos son muy territoriales, es desarrollar empresas asociativas de base universitaria o de base comunitaria para desarrollar el territorio, pero sí necesitamos descentralizar la alta tecnología, eso a perspectiva a mediano plazo, y fomentar el turismo interno y la seguridad alimentaria en el país a muy corto plazo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias por su participación y por habernos acompañado a todos nosotros y compartir el conocimiento, que es fundamental. Oscar. Es poco el espacio para mejorar la propuesta de Dr. Lee.
Pues yo básicamente, toda mi ponencia ha sido esencialmente ahorita concentrarnos en mantener la capacidad productiva del 80% de las pequeñas empresas de Costa Rica. Presionar durísimo al gobierno para que piense inteligentemente la forma de poder utilizar los recursos propios, todas las reservas del sistema de banca de desarrollo, todos los fondos de Fonatel, todo el montón de fondos que están ahí durmiendo el sueño de los justos para poder capitalizar a las empresas para que no cierren, no tengan que despedir gente. Eso es lo primero. Y eso nos lleva a potenciar la demanda interna en el cortísimo plazo. Y tres, eso pues nos da una excelente base para poder pensar luego, después de que hemos sobrevivido y hemos sacado el agua de los pulmones, el resto de los negocios. Ahorita pues es súper deprimente ver centros comerciales, ver tantos rótulos se alquila, tantos rótulos se vende. Así es. Y en realidad eso es básicamente lo que tenemos que hacer, darle a la gente la posibilidad de poder salir cada semana y de poder mantener sus hábitos de consumo y sus hábitos sobre todo educacionales. Muy bien, muchas gracias. Y de nuevo, igual manera, gracias por compartir el conocimiento y haber aceptado participar en este foro, que lo que busca es eso, aportar, sumar. Gabriel. Bueno, para no repetir mucho las cosas, yo creo que una de las principales soluciones, y voy a tomar también lo que dijo don Federico, o sea, no deberíamos pensar en que nos den limosna, sino que deberíamos buscar como sociedad cómo relanzarnos o reimpulsarnos. Y mi sugerencia es, pensemos fuera de la canasta, ¿verdad? Busquemos cómo poder relanzar nuestras empresas o organizaciones. Si bien es cierto que estamos viviendo un momento de shock, ¿verdad? Eso va a pasar. Entonces, ahorita es el momento, como me han dicho varios empresarios, estoy aprovechando este momento para entrenarme, capacitarme, participar en estos seminarios o ver estos webinars para ver cómo reenfoco y relanzo mi producto, mi servicio dentro del entorno. Entonces, deberíamos aprovechar eso como sociedad. No, entiendo que no todo el mundo tiene la capacidad para poderlo hacer. Pero para eso están las instituciones públicas, están las universidades, están las cámaras. Hay diferentes organizaciones en el país que están dispuestos hoy en día a apoyar y brindar esta ayuda. No perdamos tiempo. O sea, si bien es cierto que, gracias a Dios, llegó el Estado y propuso algún tipo de bono o ayuda, eso es una ayuda temporal que se va a acabar en el corto plazo. Pero la economía tiene que seguir. O sea, tenemos que sacar al país adelante. Entonces, es el momento de volver a lo básico. O sea, analizar nuestro modelo de negocio, nuestra organización y relanzarlo para poderlo potenciar. Muy bien, ¿okay? Muchas gracias. Ya para concluir, voy a hacer un cierre y no quiero ser redundante, pero sí es evidente que esta crisis no debe implicar una inmunidad para nadie. Entiéndase inmunidad en el plano individual, en el plano empresarial, sin importar cualquier sector, y sobre todo en el plano de nación. Si bien se ha estado haciendo acciones, cada quien tendrá su propia apreciación, es importante el impulso de la estrategia y la innovación de la mano a poder marcar una ruta clara para volver a reconvertir, construir, como usted le quiera llamar, para regenerar la economía del país. Al final, los diferentes actores son los que serán señalados por la historia de quién logró hacerlo y quién se quedó en el camino con los brazos cruzados. Con esto quiero cerrar y gracias por estar acá. Gracias a todos los que nos han seguido y han estado con nosotros esta hora y media escuchándonos. Y seguimos firmes en la filosofía. Ser transformado por el conocimiento para transformar a otros para y por el bien común.
Gracias por estar aquí. Gracias, señores, por acompañarnos. Un panel de lujo, sin lugar a dudas. Y espero que en otra podamos seguir hablando, actualizando datos, actualizando enfoques, pero sobre todo seguir sumando. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Gusto, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. muchas gracias.